La Villa de los Embarazos, escrito por Patricio Salazar y narrado por Ana María. En el año 1913 fui testigo de uno de los acontecimientos más insólitos. Sucedió en Millahue, una villa pesquera del sur de Chile. Fui uno de los varios médicos convocados desde distintas provincias para investigar aquel suceso que, desde el primer momento, parecía desafiar no solo la razón, sino también la imaginación. En villas como esta era habitual que los hombres pasaran largas temporadas mar adentro, meses enteros sin tocar tierra, mientras las mujeres quedaban solas, administrando la casa y aguardando el regreso de los suyos. En ese escenario era frecuente que ocurrieran infidelidades, así que para aliviar las culpas, o quizás para protegerse del escarnio, el folclore local había dado vida a la figura del trauco, un ser diminuto y deforme capaz de embrujar a las mujeres y dejarlas encintas durante la noche. Un mito útil, por decirlo menos. Pero lo ocurrido el 11 de mayo de 1913 sobrepasó con creces cualquier mito urbano. Esa mañana, los botes finalmente regresaron tras casi 3 meses de pesca en alta mar. Los marineros, extenuados por la faena, salieron tambaleantes al muelle, ansiosos por reencontrarse con sus familias. Fue entonces que uno por uno comenzaron a descubrir la misma escena repetida en cada vivienda. Las mujeres estaban embarazadas, todas, sin excepción, desde la muchacha recién casada hasta la anciana que ya no esperaba hijos desde hacía más de una década. El rumor se propagó como fuego en matorral seco por todo el sur de Chile. Los hombres exigían explicaciones, las mujeres juraban no comprender lo que les ocurría, y nosotros, los médicos, al examinarlas, solo podíamos confirmar lo imposible. Cada vientre ocultaba una gestación en curso, iniciada casi exactamente al mismo tiempo. Con el pasar de los días, las mujeres comenzaron a mostrar un comportamiento extraño. Permanecían largas horas sentadas, mirando un punto indefinido en la habitación, con la expresión perdida. No reaccionaban con normalidad a las voces de sus familiares. Intentar conversar con ellas resultaba casi inútil. El habla se les volvió torpe y pesada. Respondían a pocas preguntas, y cuando lo hacían, sus frases eran fragmentarias, sin conexión entre sí. Sin embargo, entre aquellas respuestas dispersas había un patrón inquietante. Ninguna mostraba temor, vergüenza o rechazo por lo que llevaba en el vientre. Por el contrario, sus rostros adoptaban una serenidad extraña, como si estuvieran resignadas o incluso complacidas con la gestación que avanzaba dentro de ellas. Pero lo verdaderamente aterrador apenas había comenzado. Poco después del regreso de los pescadores, cuando aún intentábamos comprender la condición de las mujeres, los hombres empezaron también a mostrar síntomas de embarazo. Al principio fueron náuseas matutinas, mareos inexplicables, un cansancio aplastante que los doblegaba a mitad de jornada, y luego vinieron los cambios más inquietantes, sensibilidad extrema en el pecho e inflamación del abdomen. En cuestión de semanas, sus cuerpos se transformaron de manera grotesca. Los vientres, duros y tensos, comenzaron a redondearse como si fueran globos inflados desde dentro. Lo más desconcertante fue que su deterioro mental seguía los mismos patrones que los de las mujeres: miradas perdidas, lenguaje confuso, periodos prolongados de silencio y una extraña conformidad con la situación que vivían. Pero aunque era el mismo padecimiento, algo era diferente en ellos. En solo 3 meses, los hombres desarrollaron el equivalente a 7 meses de gestación. Sus cuerpos sufrieron un desarrollo acelerado y luego, de pronto, la progresión se detuvo. Cada vientre cesó de crecer, como si un reloj invisible hubiese ajustado su marcha para sincronizarse con el progreso del embarazo de las mujeres en la villa. Nada tenía sentido. La biología misma había sido violentada, torcida hasta quebrarse. Hombres y mujeres compartían el mismo estado de gravidez aberrante, una especie de trance fisiológico. Los únicos que permanecieron indemnes fueron los niños más pequeños. Ellos debieron cargar con el peso de padres incapacitados, arrastrarlos, alimentarlos, asearlos, mantenerlos vivos como podían. Una mañana, sin previo aviso, el horror alcanzó su culminación. Hombres y mujeres comenzaron a salir de sus casas al mismo tiempo.
moviéndose en una procesión silenciosa, sin apartar la vista del horizonte. No hablaban, no miraban a sus hijos, ni respondían a nuestros gritos. Caminaban como si obedecieran una orden inaudible. Los seguimos impotentes hasta la playa. Se adentraron en el mar hasta quedar sumergidos hasta la mitad del cuerpo. La marea los balanceaba suavemente, como si el océano mismo los estuviera reclamando. Nosotros, paralizados por el terror, no sabíamos qué hacer. Los niños lloraban a nuestras espaldas. Entonces ocurrió. Hombres y mujeres comenzaron a estremecerse con violentas convulsiones. Un segundo después, como si hubieran sido abiertos desde dentro por garras invisibles, sus vientres se desgarraron. La sangre se mezcló con la espuma y las corrientes pintaron el mar de un rojo espeso y turbio. Y entre el oleaje teñido de escarlata, vimos criaturas abominables emergiendo de los vientres abiertos. Parecían 100 pies con extremidades muy largas y con cuerpos gelatinosos traslúcidos que dejaban ver una masa fluorescente en su interior. Algunos treparon por los cuerpos aún tibios de quienes los habían albergado. Otros se hundieron en el mar, desapareciendo entre el vaivén de la espuma. La conclusión a la que llegamos fue que un organismo parásito desconocido, probablemente ingerido por las mujeres al consumir alimentos marinos recolectados en la costa, como cangrejos o moluscos, habría anidado en sus úteros, manipulando sus hormonas y su conducta, de este modo adaptando el cuerpo humano para que actuara como huésped y protector mediante una gestación simulada. Cuando los hombres regresaron y consumieron los mismos alimentos, el parásito habría aprovechado su organismo de igual forma, esta vez implantándose en los intestinos y alterando su equilibrio hormonal hasta feminizarlos parcialmente. Los parásitos manipulaban la conducta y el desarrollo del huésped por medio del control de sus hormonas. Por eso los niños pequeños se salvaron, pues al no haber iniciado la pubertad, sus cuerpos carecían del entorno hormonal necesario para que el parásito pudiera prosperar. Ese fue nuestro informe final.